Mis amados hermanos, dice el Salmo 133 que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y el Señor está aquí en medio nuestro. Y usted lo puede contemplar al ver los rostros de sus hermanos, entonando alabanzas al Señor, himno al Señor. Hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. Y qué bueno es también juntos poder meditar en el consejo de Dios, en su mensaje también para nosotros. Y en esta serie de predicaciones que versan sobre el Dios de nuestra historia, el Dios de la historia. Y hoy en particular vamos a ir a la mitad de los Salmos. El libro de los Salmos son 150. Hoy vamos a meditar en el 75. Salmo 75. Yo he titulado esta predicación Gloria al Rey de Justicia. Dice así la palabra del Señor al músico principal sobre No destruyas. Salmo de Asaf, cántico. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. A Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Les invito a que oremos al Señor. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por poder juntos leer tu palabra y meditar en ella. Gracias por tu maravillosa presencia en medio nuestro. Gracias porque podemos contemplar tu hermosura y habitar, Señor, en tu presencia. Señor, entendiendo también, comprendiendo que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Hoy hemos venido a rendirnos delante de ti, a humillarnos delante de ti, reconociendo que toda soberbia y toda altivez delante de ti no tiene cabida. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú eres Señor. Y hoy es un día, Señor, para meditar en nuestros caminos, meditar en la necesidad de la humildad, en la contemplación de tu gracia, de tu justicia, de tu misericordia y también del compromiso que tú tienes con tu pueblo. Eres un Dios fiel, que corrige, que confronta, pero que ama y que abraza. Y hoy podemos contemplar tu hermosura juntos. Gracias porque podemos hoy recibir tu consejo, recibir tu palabra. Háblanos, Señor, por misericordia. Oramos con gratitud por lo que nos das. Te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El 6 de agosto de 1945 y el día 9 de agosto de 1945 serán inolvidables en la historia de la humanidad. Yo recuerdo alguna conversación con mi abuelo indicando que los restos de la bomba llegaron a Chile, incluso. Sin duda que pudo haber sido impactante a nivel mundial. No hay precedentes de los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, los que fueron ordenados por Harry Truman, presidente de Estados Unidos, contra Japón. Fueron 120.000 muertos y 130.000 heridos, entre civiles y militares, como resultado de un ataque que conllevó el fin de la guerra, la rendición de Japón. Ahora, ¿qué lleva a una nación
levantarse contra otra, que lleva o que mueve a un reino, querer destruir a otro reino. Hubo precedentes en la historia respecto de guerras, pero nada comparable a un bombardeo atómico. Los únicos dos en la historia, el 6 y el 9 de agosto del 45. Probablemente y actualmente hay más guerras todavía. Hay una que ya llevamos 2 años, la de Rusia con Ucrania. Ahora hace poco también entre en la franja de Gaza, lo que está ocurriendo ahí y en muchos otros lugares, ¿no? ¿Qué lleva a un reino querer destruir a otro? Hay quienes dan cuenta de que las guerras no son por un interés nacional, sino más bien estrictamente económico, ¿no? Por el poderío económico, por querer tener más y más poder y cuantas otras cosas. Todo lo que dice relación con la falta de amor, con la falta de justicia y con la falta de misericordia. Donde falta amor, donde falta justicia y donde falta misericordia, hay guerra, sino en la acción, en el corazón. Aquí el texto del Salmo 75, que nos da cuenta de un pueblo afligido por su situación, por el tormento de los impíos, inicia dando cuenta del estilo de canto, que es no destruyas. Esta expresión está presente en los Salmos 57, en el 59 y en el 75. Y dice, cántico no destruyas, al tachejet en hebreo. Y se ha dicho que esta expresión es una indicación melódica. Uno podría decir en el contexto contemporáneo algo bastante beligerante, ¿no? Podría ser un estilo de rock o heavy metal, algo bien duro, ¿no? Porque habla de destrucción. En esta ocasión, esta frase es identificada tal vez con una línea de canción en el contexto de vendimias, porque el texto da cuenta de vino, da cuenta de cáliz, y es tomada prestada para tornarse una palabra que envuelve seguridad delante de Dios. Es por eso, por lo que las palabras del profeta Isaías concuerdan directamente con la confianza que se encuentra al final de este tipo de salmos y en particular el Salmo 75. Y doy lectura de Isaías 65:8. Dice así: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Dios se compromete a que aún en la aflicción, en el dolor, en la inseguridad, en el conflicto, se mostrará misericordioso y no va a destruir. Se mostrará bondadoso y va a preservar la vida. Pero al final de la historia, en el siglo XXI, hoy aquí es un tanto fácil revisar una historia previa sabiendo cuál es su final. Otra cosa es estar en medio de esa historia y no conocer en ese momento el final. El no conocer el final de una historia genera ansiedad, incertidumbre, tensión, pena, angustia y cuántas otras cosas más. Y aquello por lo que el salmista declaraba en el Salmo 74, que fue compartido y predicado el domingo pasado, estos versículos que están sobre todo envueltos en el versículo 22, levántate Jehová, defiende tu causa, es lo que ahora viene a atestiguar el capítulo 75 o el Salmo 75. Y si podemos resumir de alguna forma, el juicio de Dios sobre los pecadores orgullosos. Ese juicio de Dios sobre pecadores orgullosos se convierte ahora en una fuente de alabanza y un espíritu triunfante para el pueblo de Dios. No es el poder de Israel el que vence la batalla. No es la victoria militar de un pueblo, ni la sabiduría o la astucia de un rey el que le da la victoria, sino la grandeza del Dios de Israel. Según una apariencia general de este salmo, se sitúa en un tiempo de juicio a las naciones, en la historia de Asiria en particular, pero no en el tiempo que sigue a una catástrofe, sino en el tiempo precedente a la catástrofe, cuando se ha proclamado ya esta profecía del profeta Isaías sobre la destrucción del poder de los asirios en su ataque contra Israel. Solamente para llamar la atención
sobre el contexto de este salmo, recordemos que el reino del norte en el 732 se va cautivo a Asiria por el emperador de ese tiempo, Senaquerib, poderoso, el imperio más grande de ese tiempo, se los lleva cautivos. Y el reino del sur, fijando sus ojos en el Señor, en el Dios del pacto, mantiene su fe en Él, pero no por mucho tiempo más. 150 años, bastante largo, pero para la historia nuestra es bastante corto. Y el imperio que sigue, el imperio babilónico, en poder, también se lo lleva cautivo en el 586 a.C., con un poderoso rey, Nabucodonosor. Bueno, el contexto de este salmo se da en el primer caso. ¿Y por qué damos cuenta de esto? Porque viene justamente desde el norte. No viene desde el oriente, ni del occidente, ni desde el desierto, que es entendido para ese contexto del sur, sino desde el norte. Y el texto da cuenta de que el Señor levanta a quien quiere y humilla a quien Él quiere. Y es por eso que pese que este relato nos muestra victoria por un lado y aflicción o pesar por otro, hoy nos llama a nosotros como cristianos del siglo XXI a contemplar tres cosas que me parecen fundamentales aquí. En primer lugar, a un Dios pactual, a un Dios comprometido con un pueblo desde el principio, y en ese pacto contemplar la grandeza del Dios del pacto, el juicio del Dios del pacto y finalmente la gloria del Dios del pacto. Todo eso es contemplable para nosotros, pero el llamado es que no solamente nos disfrutemos de esa contemplación, sino que participemos activamente en la extensión del reino de Dios en esa actitud pactual. Y quiero en este sentido comenzar indicando los primeros versículos, hablando acerca de la grandeza de este Dios del pacto. Y el versículo 1 hasta el versículo 5, si lo leen conmigo, mis hermanos. Versículos 1 al 6 en el texto hebreo. Toda la descripción inicial que está ahí, al músico principal sobre no destruya, Salmo de Asaf, cántico, es el primer versículo en la Biblia hebrea. Dice el versículo 1, nuestro, en castellano. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Esta idea de la grandeza del Dios del pacto, aquí está demostrado en dos partes. Primero, la gratitud del pueblo de Dios al Señor por lo que Él va a hacer. Y segundo, la declaración de la impiedad y la soberbia de los impíos, de los pecadores. En la primera parte dice ahí, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. El Salmo aquí en primer lugar nos muestra que Dios había recibido, que el pueblo había recibido de Dios una promesa de manifestación tanto judicial como redentora. Dios va a aplicar justicia y a la vez va a redimir o va a rescatar a ese pueblo afligido. Y ahí proclama, nosotros te damos gracias y sabemos que tu nombre está cerca. Aquí el salmista se refiere por tanto a la manifestación cercana de Dios, dando gracias por ello. Fíjese qué interesante que la gratitud es porque su nombre está cerca. Y para nosotros que el nombre esté cerca no dice mucho, pero en el contexto del Antiguo Testamento el nombre significaba la naturaleza de una persona. La identidad de alguien estaba determinada no por sus actitudes, sino por su nombre. Es por eso que las cosas se hacen en el nombre de Dios, porque eso envuelve su naturaleza. ¿Cómo se muestra Dios a Moisés en la zarza ardiente? Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿de parte de quién voy a liberar al pueblo? ¿Cuál es su nombre? Y Dios le responde cuál es su nombre. Usted lo sabe, ¿cierto? Yo soy el que soy. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Yo soy el que soy. Y ser el que es, lo hemos hablado en otras ocasiones, no solo envuelve una naturaleza temporal como aquello que no tiene ni principio ni fin. Este verbo hebreo, hayá, la raíz del nombre de Dios,
es mucho más fácil identificarlo, más correcto identificarlo con el verbo to be en inglés, que puede significar ser o que también puede significar estar. Porque es ambas, no es solamente lo temporal. Si es el que es, da cuenta de que no tiene ni principio ni fin. Pero si es el que está, da cuenta que a la vez de ser el principio y el fin, está presente en todo tiempo en medio de su pueblo. Dios ya se muestra a Moisés diciéndole, yo estoy con ustedes. Por eso no es antojadizo, ni tampoco forma parte de una ilusión dar cuenta de que el texto alude a un Dios de pacto. Hay dos momentos en el Salmo que nos dan cuenta de un Dios de pacto. En primer lugar, esta idea, cercano está su nombre, que tiene que ver con la naturaleza de Dios, estar presente. Yo estoy, no solamente soy. Y finalmente, lo vamos a ver al final, en esta idea del Dios de Jacob. Como que si el Dios de Jacob hizo esta historia, o el Dios de Jacob liberó al pueblo, no para hacer mención de un profeta o de un padre específicamente, sino el Dios de un pueblo, el Dios de la historia de un pueblo. Este fue claramente el estado de cosas que se da aquí en este contexto en el tiempo del rey Ezequías, cuando la opresión de los asirios había alcanzado su punto mayor. Isaías prometió la cercanía de una liberación milagrosa de Dios. Y es por eso que aquí el salmista Asaf responde dando gracias a Dios, proclamando que él estaba cerca, con agradecimiento por la revelación del nombre del Señor. Y declara aquí Isaías 30, 27, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Si hay alguien que defendería la causa del pueblo de Dios, sería su propio Dios. La esperanza del salmista no estaba puesto en el poder del rey, ni en el poder del ejército de Israel. La liberación, como lo había declarado el profeta, vendría del Señor, vendría de Jehová. Dios habla con decisión a su pueblo de que va a intervenir en un momento oportuno. Quiere incluso darles cuentas a ellos que los cimientos de la tierra tiemblen para que su pueblo crea, o para que su pueblo no crea que se puede salvar a sí mismo. Dice el versículo 2 y 3, si se fijan conmigo, el 3. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Soy yo el que sostiene las columnas. Si hay alguien que sostiene el mundo y no se va a mover, como dice el Salmo 93, es el Señor. Si hay alguien que sostiene la historia y el tiempo, es el Señor. Yo determino, soy yo el que mantengo. En el texto es enfático, llamando una atención sobre la intervención de Dios, no la del pueblo ni la del ejército. Hermanos, los asirios y los babilonios, estos pueblos poderosos que llevan cautivos a Israel y a Judá, el reino del norte y del sur, por naturaleza son arrogantes. Por naturaleza aluden su poderío al poder militar o a la capacidad de sus reyes, Sennacherib o Nabucodonosor. Eso se da en la historia. Y eso no es nuevo porque hasta el día de hoy hay quienes creen que el poder de los imperios grandes en este mundo obedece a la naturaleza de sus reyes, sus gobernantes o de sus sistemas de política, la democracia o qué sé yo, cualquier otra idea que circule en el mundo. Es natural la altivez y la arrogancia en los impíos. Los reinos de este mundo siguen siendo arrogantes. Es cosa que usted lea los diarios. Pero hacia nuestra espiritualidad hoy, ¿es natural que el pueblo de Dios sea arrogante? ¿Es natural que un hombre y una mujer de Dios sean soberbios? ¿Por qué se endurece el corazón? ¿Por qué le da vuelta la espalda al Señor alguien que ha sido objeto de la misericordia y de la gracia de Dios? ¿Por qué si un día el Señor te alcanzó con su misericordia, te perdonó los pecados, te dio un nuevo nombre, te limpió, te hizo suyo, te hizo suya, te dijo que me perteneces, te prometió todas las promesas que están en la Biblia,
Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué sabiendo eso y diciéndole con los votos, ¿no? Te serviré, Señor, te seguiré, Señor? Con las actitudes soberbias y arrogantes le damos la espalda al Señor. Bueno, entonces es recordar que en el tiempo en que miramos con altivez, en que nos ponemos en la posición de jueces, o en que creemos ser más sabios que nuestro Dios, recordar las palabras del apóstol Pedro. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Echando, dice aquí, toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Subraya esa expresión. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Es muy natural cuidar de nosotros mismos. Es muy natural cuidar de nuestro bolsillo, es muy natural cuidar de nuestra salud, y es obvio que tenemos que estar preocupados y ocupados de nuestra gente alrededor, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestra casa, que no nos llovamos, que no nos pase nada. Eso es natural. Lo que no es natural es creer que las cosas están bajo tu control. Eso no es natural, porque nada podemos controlar. Solo Dios tiene el control, porque solo Él es Señor. Si tú le dices Señor y sigues gobernando tu corazón, el Señor es con S minúscula, porque el Señor de tu corazón eres tú. Quien está entronizado en tu corazón puede ser tú o puede ser el Señor, pero nunca van a haber dos en el trono del corazón. Si eres tú y Él, eres tú. Si es Él, solo Él. Por eso el llamado hoy es a reconocer la grandeza y la liberación del Señor, no lo que yo pueda hacer. Hermano, nuestra astucia e inteligencia no nos van a salvar de una situación económica adversa. Nuestra astucia, nuestras competencias en el área de la medicina, en el área de la ciencia, no nos van a liberar de una enfermedad. Distinto es descuidarnos, o distinto es tentar a Dios y hacer las cosas contrarias. Hay quienes dicen, si bebo cosas mortíferas no me dará daño, y beben cosas mortíferas. Se van a morir, claramente. No ese es lo que el texto alude. Lo que quiero decir es entender de que las cosas están bajo el control del Señor, y cuando sabemos que las cosas están en el control del Señor, gloria le damos a Él y gracia le damos a Él, porque la liberación viene de Él. Hermanos, Dios tiene el poder. Y los orgullosos y soberbios del tiempo del salmista eran tan crueles que lo único que esperaban los israelitas que cantaban el salmo era que el Señor los liberara. Y su oración de liberación era: Señor, te damos gracias. Hoy, si esperas algo de parte del Señor, pídeselo. Si hay algo que tú necesitas de parte del Señor, pídelo en oración. Pero no solamente expreses petición. Como el salmista di, gracias te doy, Señor. Hoy el Señor muestra su grandeza, porque es fiel a su pacto. Y esa grandeza ha sido notoria para ti también. Tu experiencia de vida es un testimonio de que el Señor obra poderosamente. ¿Sabes por qué? Yo lo pienso en mi persona. ¿Cómo tuvo misericordia de mí? Siendo como soy. Pienso lo que pienso, hablando lo que hablo. Dios tuvo misericordia de nosotros. En segundo lugar, si van conmigo a la lectura, el versículo 6 hasta el 8, nos vamos a dar cuenta de que Dios es grande y poderoso, pero que también es justo. Dice el versículo 6, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en las manos de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. La justicia de este Dios del pacto que le hablo, la justicia del Dios del pacto se manifiesta en primer lugar en un compromiso profético. Los profetas anunciaron liberación y ese compromiso seguía en pie. En segundo lugar, esta justicia del Dios del pacto se manifiesta en la gloria de Dios y también en la comprensión de que de la ira de Dios ningún pecador o ningún impío se salva. De la ira de Dios ningún impío se salva.
Hermanos, absolutamente nadie del norte o del sur, del este o del oeste, puede usurpar, puede quitar el lugar de Dios. Dice acá, Él es el único juez justo y libertador que trae juicio o liberación. Y algo interesante aquí porque habla de vino, ya habla de cáliz, yayin en hebreo, que significa el vino, que tiene una doble lectura en la Escritura. Por un lado hay expresiones que se refieren a la alegría por el vino. Y en otras partes de la Escritura se refiere al juicio por el vino. El juicio en el vino está ligado al emborrachamiento o a la abundancia de mosto que hace a la gente perder conciencia. Eso es una señal de juicio o una señal de pecaminosidad, por un lado. Por otro lado, el vino también es motivo y razón de alegría y de gozo. Y eso está en la Escritura. Fíjense ustedes que en la historia del Señor, en los evangelios, el primer milagro fue justamente el convertir el agua en vino. Y el mejor vino. No habla de un vino, si era Carmener o Cabernet o el Sairan. No, dice un vino. ¿Se imaginan beber del vino que el propio Señor hizo? Yo creo que esa gente experimentó ese dulzor maravilloso. Pero el texto no da cuenta de borracheras ni de cosas pecaminosas, sino que da cuenta de que en una fiesta como esa sí hubo un vino. Aquí nos da cuenta específicamente de un vino de furor contra las naciones. Por tanto, ya no hay una razón para alegrarse, sino para recibir un castigo o un juicio, que son propios de las palabras del salmista. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Así como hay vino de alegría, hay vino de aturdimiento. Este juicio se lo expresa o representa poniendo esta copa, este cáliz en los labios de los impíos, para que puedan beberlo hasta una última gota. Y esta expresión está mencionada tanto en los profetas del Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Juicio también hay en el Nuevo Testamento. Dice Jeremías 25, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber a él todas las naciones a las cuales yo te envío. Fíjense, a las naciones se les envía juicio y a las naciones se les envía salvación. Ambas copas están para las naciones. Y Apocalipsis 14, al final de la Biblia, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Fíjense que en un relato escatológico que da cuenta del fin del tiempo, aquí Juan también nos da cuenta de esta promesa dada por los profetas del Antiguo Testamento. Viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios y los impíos lo van a experimentar. Todos aquellos que han sido objeto del amor y de la gracia de Dios beberán un vino de alegría y levantarán esa copa de la salvación, como dice el Salmo 116. Todos aquellos que se mantienen en su terquedad, en su soberbia, en su enorgullecimiento, tendrán que beber sí o sí ese cáliz de tormento. En este texto aquí nos damos cuenta de que Dios es quien está hablando y trayendo esta justicia. Advierte contra el orgullo, pues es el orgullo el que estorba la obra de Dios. A través de toda la Biblia se nota que el orgullo es la causa de la alineación o de la confrontación a Dios y es la fuente o la raíz de los pecados. Hermanos, tenemos hoy un llamado a entender que el juicio viene contra otros, a entender que el juicio viene contra los impíos, que el Señor no dará por inocente al culpable. Dios es justo, pero a la vez es misericordioso y amoroso. Y usted y yo merecíamos esa muerte por causa de nuestros pecados. Y acá el Salmo nos presenta también el Evangelio.
porque nos da cuenta de que todos aquellos que le han dado la espalda al Señor merecen ese juicio. Usted y yo también. Soberbios, orgullosos, tercos, desobedientes a los padres, como dice la Escritura, hemos sido objeto de la misericordia del Señor. Quiero que lean conmigo el versículo 9 y 10. Dice: yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí vemos una alabanza ahora, una gloria ahora al Dios del pacto. Estas alabanzas al Dios del pacto se manifiestan en tres cosas, mi hermano. En primer lugar, un compromiso con la misión, un compromiso con el anuncio o con el testimonio. También un compromiso de Dios con su pueblo, lo que entendemos como pacto. Y finalmente, ¿cuál es la gloria del pueblo de Dios? Este canto de alabanza con el que inició el Salmo, acá se reitera. Gracias te damos, en plural, pero ahora cierra diciendo yo anuncio, en singular. Ahora ya no es comunitario, sino que ahora es personal. Porque da cuenta de una diferencia entre los opresores arrogantes. Ahora el salmista cantará continuamente las alabanzas al Señor. El salmista del tiempo de la devastación, del tiempo del envío, del cautiverio con Asiria, cantaba alabanzas de gratitud sabiendo que todas las cosas estaban en el control del Señor, sin ver ni vislumbrar lo que vendría después. Así como ellos cantaban esas alabanzas por la restauración y por la liberación, usted y yo, sin saber lo que viene, debemos alabar al Señor y anunciar su grandeza. Pero vemos también un compromiso de Dios con su pueblo. Aquí este canto nos da cuenta de lo sorprendente de las veces que el salmista anuncia el poderío de nuestro Dios. Hay un salmo que refiere a Dios como roca, y lo cantamos muchas veces, ¿no? Roca de mi salvación o roca de la eternidad. Hay muchos himnos que dan cuenta de esto. Pero el Salmo 46 es el que más se identifica con esta roca de la salvación. Quiero leer solamente el versículos 6 y 7. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así como Jehová de los ejércitos es también a la vez Dios de Jacob. En otras palabras, el que defiende la causa de los débiles es Adonai Sebaot o Jehová Sebaot, que se canta en Castillo Fuerte. ¿Han cantado usted Castillo Fuerte conmigo? Señor de Sabaot. ¿Qué significa eso? El Señor de los ejércitos. Él es el que pelea por ti. Y segundo, es el Dios de la historia. No se apareció solo a ti. Es el Dios de tus padres. Es el Dios que establece relación pactual perpetuamente y para siempre. Es el Dios que sostuvo a Israel. Es el Dios que sostuvo a la iglesia primitiva. Es el Dios que estuvo presente con los padres de la iglesia. Es el mismo Dios que estuvo con los reformadores. Es el Dios que trajo a misioneros a Chile a predicar el evangelio. Si tú eres primera, segunda, tercera generación de protestante, de presbiteriano, de evangélico, sabrás que si eres cristiano es por la gracia del Señor y que tus hijos y los hijos de tus hijos le pertenecen a Él. Ese es el Dios de Jacob, el Dios de la historia. Porque ese Dios de la historia es el Dios de nuestra historia, en un sentido comunitario, pero para ti, en un sentido personal, es el Dios de tu historia. Si hay algo que califica tu currículum, no son tus títulos, no son las empresas donde has trabajado ni los cargos que has tenido. Si hay algo que califica tu currículum, es que le perteneces al Señor, que eres hijo de Dios. ¿Hay algo más importante que eso? ¿Puedes decir que lo más importante en mi vida fue ser papá? ¡Qué grande es ser papá! ¡Qué maravilla ser padre o madre! Pero eso no es lo más importante. Para otros, qué maravilla es casarse, ¿no? Ser esposo o esposa. Gloria a Dios por eso. Pero tu título no define tu estado amoroso ni tampoco matrimonial. Tu calidad de vida no la define tu empresa,
ni el cargo que hoy día ostentas en dicha empresa, ni tampoco el dinero que esté en tu cuenta corriente, ni ninguna cosa de este mundo. Lo que califica tu currículum, tu caminito de vida, tu vida, es un antes y un después del Señor Jesús en tu vida. El Señor Jesús un día te invitó a caminar con Él. Y así como muchos otros caminaron antes con este Dios de la historia, Él te invitó a que tu historia sea marcada por Él. Tú eres parte de esa historia. Eres parte de la historia de Dios. Y en esa historia de Dios todas las cosas cambian. Y de hecho tu historia también cambia. El salmista aquí se considera un ejecutante, un participante del juicio divino, porque un día va a ser juez con el Señor. Juzgaremos y reinaremos con el Señor. Pero al mismo tiempo manifiesta una gratitud tremenda delante del Señor, porque le permite exaltarle en medio de las naciones, en medio de los pueblos hostiles, estos pueblos que titubean, estos pueblos que van y vienen, estos pueblos que cambian, estos gobernantes que son modificados. En nuestro contexto, bien menor, cada 4 años cambian los presidentes y vendrá otro gobierno en 2 años más, y después le aseguro que en 4 años viene otro gobierno, y algunos con posturas políticas completamente distintas. Y nos enfrascamos en discusiones absurdas y nos abanderamos de tal manera que creemos que el pensamiento de este y del otro es muy correcto y el otro es muy incorrecto, cuando en realidad que la historia de la vida del pueblo de Dios no le pertenece a nuestro partido, a nuestra forma de pensar de este mundo. Hermanos amados, le pertenecemos al Señor, usted y yo somos del Señor. Ovejas de su prado, pueblo de su rebaño. Aquella ovejita que está perdida, de las 100, el Señor la va a ir a rescatar, porque le aseguro que usted puede correr a donde quiera, pero del Señor, si usted le pertenece a Él, no se va a poder escapar. Va a querer huir, se va a querer ser hostil, va a querer confrontar a Dios, va a querer oponerse a Dios, pero nunca va a ser un buen negocio discutir con Él. Le digo algo, si usted tiene pensado hacerlo, o si osa creer que le va a ganar a Dios, está perdiendo su tiempo. El Señor te llamó a ser su pueblo. Dale gracias por eso. En segundo lugar, Dios no solamente te llama a ser de Él, sino que Dios también te llama a vivir como Él quiere que vivas. Que no solamente manifiestes una idea, sino que vivas conforme a esa idea. Y en tercer lugar, Dios también te llamó al anuncio, a la proclamación, al testimonio. El nombre de ese Señor que está cercano debe ser conocido. Y debes cantar junto con el salmista: gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque tu nombre está cercano. Hermanos, el Señor lo anunció, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es un compromiso que tenemos que establecer con nuestro Dios. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha transformado nuestra vida, nuestra familia. Y de ello no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Este Dios del pacto, este maravilloso Rey de justicia, Melquisedec, como lo establece el Antiguo Testamento y también el autor de los Hebreos, nos muestra la grandeza de este Dios, nos muestra la justicia de este Dios y nos llama a nosotros al anuncio, a la proclamación, al testimonio que se traducen alabanzas al Dios del pacto. ¿Qué es sino esto? Estos frutos de labios que confiesan su nombre. Cada vez que usted tenga posibilidad de cantar alabanzas, hágalo con todo su corazón, pero cante con entendimiento y con inteligencia, porque lo que hacemos es declarar la grandeza de nuestro Dios. Pero la alabanza, hermanos, no es solo cantar. La alabanza se manifiesta en nuestras actitudes con los otros, con los perdidos, con los que no tienen esperanza. La esperanza que usted tiene debe ser anunciada, porque ese es un compromiso con un Dios de pacto. Dios se compromete así, diciéndote: yo soy tu Dios, tú y ustedes son mi pueblo, y yo habito en medio de ustedes. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hermano, el Señor está aquí con nosotros hoy, pero no solamente nos está llamando a la contemplación, al gozo del Señor de estar aquí, sino al compromiso de que ese nombre sea conocido, de que sea famoso. ¿Te comprometes con eso? Amén, oremos. Señor, tú nos has mostrado tu gracia y tu favor,
y a la vez hemos sido confrontados con nuestro pecado, con nuestra falta de fe, con nuestra falta y pecado delante de ti que nos hacen callarnos, nos vuelven temerosos del mundo, nos vuelven temerosos del maligno, pero que se traduce muchas veces en una falta de temor reverente delante de ti. Hoy, Señor, somos confrontados con nuestra propia realidad y también llamados a glorificar al Dios de justicia, que es también el Dios de amor y de misericordia. Señor, queremos que en primer lugar nos perdones por todas las veces en que hemos tenido ocasión de anunciar de ti, de hablar de ti, testimoniar, y que no lo hemos hecho. También perdón por todas aquellas veces en que hemos confiado más en nuestras fuerzas que en lo que tú puedes hacer. Y también en aquellas veces en que hemos estado atormentados y afligidos por el dolor, por la enfermedad, por la falta de cosas, por la falta de empleo, por la mala situación económica, y en que no hemos doblado las rodillas y no hemos buscado de ti. Señor, perdona nuestra soberbia, perdona nuestra altivez, la misma altivez que tienen los impíos que atormentaban a tu pueblo. Señor, perdónanos. Pero a la vez te pedimos que nos vuelvas a ti hoy en esta alabanza y en esta gratitud. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque tu nombre está cercano. Gracias porque estás aquí hoy. Gracias porque podemos contemplar tu hermosura. Y gracias porque podemos declarar tus alabanzas en medio de tu pueblo, pero también fuera de estas paredes. Señor, ayúdanos para que mañana o el día de hoy, en cuanto tengamos oportunidad de hablar de ti, de traer esperanza, de predicar el Evangelio Santo, lo podamos hacer. Ayúdanos, Señor, a predicar. Ayúdanos a salir, a anunciar. También te pedimos por todos aquellos que hoy son atormentados, son perseguidos por ese anuncio. A nuestros hermanos, a nuestras hermanas que están en la misión, en los países donde son perseguidos, muchos de ellos son muertos. Señor, te pedimos por el matrimonio de hermanos misioneros muertos en Haití y cuántos otros que hoy están padeciendo persecución por tu causa. Señor, pelea tú, porque esta es tu causa y no la nuestra. Queremos estar en el centro de tu voluntad y queremos obedecer a tu llamado. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con eso. Guía a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser tuyos en la realidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.